Buen día, muchachos. Hoy vamos a ver en la asignatura de Ecología Humana y Ambiental el tema del disfrute de esa ecología humana y ambiental, basado en un artículo llamado La justicia ambiental hacia la igualdad en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano. Este artículo lo hizo la muchacha Adriana Espinosa González. En ella trata de explicar una corriente epistemológica, que es una rama de la filosofía encargada de estudiar el conocimiento como un fenómeno, y la axiología, que estudia los valores de las cosas, en el que realizó los procesos de discriminación en el acceso a los recursos naturales y en la carga de la contaminación. Aquí vamos a ver unas palabras claves, como lo es la justicia ambiental, que trata de combinar temas de derechos humanos y civiles con otros temas medioambientales. Lo que es el tema de la ecología política, que es la que estudia las ganancias y beneficios derivados del uso de la naturaleza, se distribuyen de manera desigual en la sociedad y cómo se pueden llevar a cabo políticas orientadas a favorecer una distribución más justa. También busca que la sociedad supere las principales problemáticas actuales, ya que pueden ser superadas a partir de medidas de base exclusivamente tecnológicas. También buscan fundamentar los estudios basados en una gran variedad de metodologías, tanto cuantitativas como cualitativas. Recuerden que las cuantitativas ya son más numéricas, se pueden contar, y las cualitativas ya tienen que ver más respecto a las cualidades de su procedencia. Algunos ejemplos son los flujos de materiales y energía, el análisis institucional, las encuestas o la historiografía. También vemos otro término como el racismo ambiental. Es un término utilizado para describir la injusticia medioambiental en un contexto ya racializado. Se refiere a cómo ciertas comunidades pertenecientes a minorías étnicas están sometidas a una exposición a contaminantes desproporcionados, o a cómo se les niega el acceso a ciertos recursos naturales como el aire limpio, el agua potable y otros beneficios ecológicos. También vamos a ver lo que es la justicia intergeneracional. Es una parte integral de conceptos como el desarrollo sustentable, la justicia social, el derecho de los niños y jóvenes, en los temas de calentamiento global y cambio climático. Es un concepto de equidad o igualdad de los derechos entre generaciones de niños, jóvenes, adultos y sobrevivientes, y también entre generaciones presentes, pasadas y futuras. Otro término es el conflicto ecológico distributivo. Es una tipología de conflictos acerca del uso de los recursos naturales y de la contaminación. Esto es como para hacerles una abrebocas de los términos que vamos a tocar ahora en adelante. Pasamos a ver aquí un diagrama basado en el tema de ecologismo, donde hay 4 diferentes corrientes. Uno es el de la justicia ambiental, que también va de la mano con el ecologismo de los pobres. Es una rama antropocéntrica, ya que consideran al ser humano como el sujeto principal, mientras que la naturaleza está al servicio del débil. La falla de la equidad en el acceso a los recursos naturales y en la carga de contaminación, en perjuicio de las poblaciones más vulnerables, ya sea por su origen étnico, su nivel de ingresos o su posición en la economía mundial. Vamos a ver otro término, que es el evangelio de la ecoeficiencia. En este se basa sencillamente en la economía ambiental, cuyo objeto es la materialización de externalidades. ¿Qué quiere decir? Es una evaluación monetaria de los efectos negativos producidos por las actividades económicas sobre el medio ambiente. ¿Qué defiende entonces esta ecoeficiencia? Lo que es el desarrollo sostenible, término que ya tenemos claro. Y el concepto de win-win, ¿qué quiere decir? Ganar-ganar, la ganancia en lo económico y en lo ecológico. También está aquí el culto a lo silvestre. En el culto a lo silvestre es una corriente de defensa medioambiental surgida a finales del siglo XIX de John Muir. Se centra en la defensa de la naturaleza virgen y sin intervención humana. Por ello, parte de su propuesta política y consiste en el mantenimiento de reservas naturales. Estas 4 corrientes o pensamientos o movimientos
Los analizó de esta manera el señor Joan Martínez Ali. Si pasamos un poco al tema de ecología política, donde ella estudia los conflictos ecológicos distributivos, es decir, aquellos que están relacionados con las desigualdades, tanto en el acceso a los bienes y servicios, y que proporcionan los recursos naturales y el ambiente, como en la carga de residuos producidos por la actividad humana. Vamos a ver cómo está el trabajo desde este punto de vista. El trabajo desde la ecología política debe tener en cuenta un elemento básico para comprender las luchas dentro del ecologismo de los pobres y dentro de la justicia ambiental, ya que este trata la tensión entre distintos lenguajes y criterios de valoración con que se juzga un conflicto distributivo concreto. La defensa del ambiente. Algunas comunidades apelan a valores ambientales para defender su entorno, otras a valores sociales o políticos, como sus derechos históricos sobre la tierra o su posición de los indígenas u otras comunidades que apelan a la sacralidad de la naturaleza. La selección de estos criterios con que se valora una situación dada es más fácil de concebir que los parámetros que marcan el grado de relevancia de los elementos en conflicto a determinada solución del mismo. Así pasamos a tocar un poco más el tema de la justicia ambiental. Es un movimiento que se originó en Estados Unidos en la década de los 80 del siglo pasado, para hacer frente a un fenómeno que era presente desde hacía décadas, el racismo ambiental, por Benjamin Chávez, que es el creador del concepto que lo define como la discriminación racial en el diseño de políticas medioambientales y discriminación racial en la selección deliberada de comunidades de color para el vertido de residuos tóxicos y la ubicación de industrias contaminantes. Es decir, allá en Estados Unidos, como ustedes saben, hay comunidades que las definían o que se distinguían por ser comunidades de color, de personas de color. Entonces, ¿qué hacía la gente blanca en ese entonces? Los discriminaban y trataban de vertir sus residuos líquidos, llevar las emisiones atmosféricas hacia esas zonas para contaminarlo, y ahí es donde vemos el tema de la discriminación racial, que sería en este caso la contaminación racial. También vamos a ver la lucha por los derechos civiles. Las tácticas organizativas, como las protestas públicas, las manifestaciones como un rasgo importante, destaca una vertiente ambientalista del resto. El derecho al medio ambiente es parte de los nuevos derechos. El movimiento de justicia ambiental parece realizar un retorno a un principio básico en la lucha por los derechos humanos, como el de la igualdad y la no discriminación. El racismo ambiental es una muestra de la interconexión inevitable entre los derechos. La justicia debe ser enfrentada donde cualquiera se encuentre, y el ámbito ambiental no es una excepción. Esto lo dijo el señor Chávez. Vamos a ver también cómo la mujer en el seno de la comunidad logra resaltar ese trabajo en esta área. Está empezando por tener un reconocimiento internacional. Aquí pueden ver algunos ejemplos como Peggy Sherpa, que se ganó el premio Ames para el medio ambiente en el 2003. Margie Richard también se ganó el premio Goldman para el medio ambiente. Wangari Maathai, que también se convirtió en la primera mujer africana en obtener un premio Nobel para la paz en el 2004. La justicia ambiental y la globalización de los derechos humanos es un movimiento que se expandió universalmente a partir del 1990. En él se describe el conflicto donde definen a la comunidad vulnerable. Asimismo, sale el principio de precaución en términos universales como un reflejo de este cambio, pues ese racismo ambiental es un asunto de derechos humanos, y en este sentido se debe globalizar el tema de la contaminación y la pobreza, ya que tienen una conexión inherente. Vamos a ver ahora unos fundamentos teóricos de la justicia ambiental.
Vamos a ver unos marcos teóricos, unos fundamentos donde hablan de esos movimientos. Inicialmente vamos a ver lo que fue el marco teórico por Robert Buller. En él se describe que está formado por una serie de principios y conceptos encaminados a un fin concreto, que busca invertir el paradigma de protección ambiental dominante, donde el marco de Buller se conecta además con los otros dos grandes temas que ocupan el ámbito de la justicia ecológica. Por una parte, la inserción de los criterios de la justicia ambiental en el desarrollo sostenible, que relaciona este movimiento con la justicia intergeneracional, lo que ya habíamos hablado de los jóvenes, los niños, los adultos, generaciones pasadas, presentes y las futuras. Por otra parte, la apelación al principio preventivo lo ubica dentro de la teoría de precaución. Esto es una teoría planteada por Bullard que pueden extraerse 3 puntos esenciales. Un punto sería el principio de que todos los individuos tienen derecho a estar protegidos de la degradación medioambiental. Esta tiene una conexión directa con uno de los principios de equidad intergeneracional, ya que expresa la conservación de la calidad. El otro es una apuesta por el principio de precaución, por el cual establece que antes de emprender una acción, si se tiene una sospecha razonable de que se puede producir algún daño y hay incertidumbre científica al respecto, entonces se debe actuar para impedir dicho daño. Esto puede hacerse en primer lugar invirtiendo la carga de la prueba de seguridad sobre aquellos agentes cuya acción levanta esas sospechas, y en segundo lugar se evalúan las alternativas para hallar la manera menos dañina de llevar a cabo dichas actividades, usando un proceso así de toma de decisiones abierto, informado, democrático, donde se busca incluir a todas las personas que serán afectadas por dicha decisión. El otro punto es la finalidad, invertir el paradigma de prevención dominante que, según los defensores de la justicia ambiental, refuerza el status quo, que es la estratificación social y el impacto discriminatorio de la contaminación sobre las comunidades más vulnerables. Esto que busca aplicar al marco internacional de las relaciones comerciales y económicas, que se caracterice por 2 elementos. En primer lugar, por ceñir sus análisis a datos científicos objetivos, que no cubren la realidad ni ignoran los daños subjetivos que influyen en el impacto desigual de la contaminación, como una etnia predominante de riesgos, en lugar de profundizar en las causas de su existencia para prevenirlos. Bullard trata de explicar que el resultado es que el sistema actual ha institucionalizado la implementación desigual de las precauciones de seguridad y que permite comercializar la salud humana. ¿Qué quiere decir? Se ha creado una industria en torno a la evaluación de riesgos, que no hará nada por eliminarlos, por la razón de que si los riesgos desaparecen, esta industria perdería el negocio. Así que buscan limitar una gestión superficial de la contaminación y no entrar en las causas estructurales. Deja unas grietas legales por las cuales caen las comunidades e individuos vulnerables. Son, como dice él, comunidades invisibles a esa justicia ambiental que él quiere darle voz o quiere resaltar. Un segundo fundamento teórico es la responsabilidad en el tiempo y el espacio como base de justicia. Ahí tiene unos fundamentos axiológicos que pueden deducir que de la propuesta teórica de la justicia ambiental es una noción de responsabilidad ampliada con la que se desarrolla el filósofo Hans Jonas acerca de esta teoría, que implica moverse en un nuevo ámbito de la justicia que traspasa todas esas fronteras del humano, de aquí y del ahora. La clave en su justificación está en explicar la carga de responsabilidad de los seres humanos hacia las generaciones futuras y hacia los otros humanos de la misma generación y hacia otras especies. Es decir, él busca ampliar los círculos de moralidad para hacerlos más inclusivos, atendiendo a lo limitado en este espacio y a la complejidad del tema. También se presenta una breve descripción de los elementos básicos de esta teoría. Las teorías éticas tradicionales se basan en la idea de las consecuencias de nuestros actos menos importantes según se incrementa el tiempo y el espacio que lo distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos actos que estamos haciendo se van a incrementar o se vuelven
menos importantes de acuerdo al tiempo y el espacio que los distancia. Esto es una noción clásica que podría encontrar cabida en este mundo de dimensiones ínfimas propias del pasado, pero que en la actualidad, a raíz de toda la evolución industrial, el avance de la tecnología y la globalización, erige un paradigma diferente. ¿Qué quiere decir? Hay un nuevo panorama caracterizado por la mutación de las acciones humanas en varios puntos esenciales. En primer lugar, el poder del ser humano ha alcanzado cotas antes inimaginables. Cotas quieren decir alturas, convirtiéndose en la única especie en la historia con capacidad de destruirse a sí misma y a los demás. Esto se vincula a que es irreversible los efectos de esta noción, atendiendo por irreversible aquellos efectos que no son anulables, es decir, que no se pueden anular o cancelar, ni es previsible que lo sean en el futuro. ¿Esto qué va a hacer? Va a generar en el presente una reducción de esas opciones a las generaciones futuras. Estamos limitando las generaciones futuras, a los hijos de nuestros hijos, lo que supone que va a mermar un ámbito de libertad. Otro panorama, otra característica, habla que la extensión en el tiempo y el espacio de las cadenas causales pueden llegar a tener unas acciones que pueden llegar más lejos en el espacio y el futuro, pero pueden ser más complejas. ¿Por qué? Porque participan en una misma acción o su carácter crecientemente socializado hace que cada individuo sea más difícil de percibir el alcance de las consecuencias de un acto concreto o su grado de responsabilidad de un daño determinado. Sin embargo, no exime, ya que se ha producido un incremento de la capacidad del conocimiento del hombre, de la información y por ende la posibilidad de prever daños y buscar alternativas. Jonas analiza que la acción éticamente responsable del ser humano tiene un único fin: la conservación de la vida humana en medio de una civilización tecnológica amenazante. Esta decisión ética se vincula a la heurística del temor, ya que al ser humano le resulta más fácil el conocimiento del malo que es el conocimiento del bueno. Lo primero ayuda a formarse una idea de lo que quiere y debe preservar. Entonces, solo prevé la desfiguración del hombre, como que nos ayuda a forjarnos la idea de que el hombre ha de ser preservado de tal desfiguración. Y por ende, ante el diagnóstico alarmista de la situación del planeta, se debe tener un deber de responsabilidad hacia la protección del dicho bien, que es el bien de la naturaleza. Posteriormente, hablamos también de los principios de la justicia ambiental de Rieschmann y la justicia intergeneracional. Ahí trata de explicar los fundamentos de la justicia ambiental desde el plano de la responsabilidad, y también lo desarrolla entre preceptos a través de los marcos teóricos ya mencionados de Rieschmann y de Weiss. Allí habla que el investigador británico Dodson analiza la relación entre la sustentabilidad ecológica y la justicia social, entendida como una justicia distributiva, y las tensiones que surgen entre ambos objetivos. Para ambos tienen tres concepciones de lo sustentable: un capital natural crítico, que es el stock de los bienes y recursos naturales impredecibles para la producción y mantenimiento de la vida humana; otro que es la naturaleza irreversible, donde están los aspectos de la naturaleza no humana que son irreemplazables en caso de pérdida; y el tercero, que sería el valor natural, es el valor de la naturaleza, surgida de todos esos procesos en la historia, ajenos al ser humano y mediante el cual se valora su propia idiosincrasia. Esto atiende a tres objetivos o tres objetos de sustentabilidad, donde él elabora un cuadro donde relaciona los elementos esenciales de la justicia ecológica. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué debe ser sustentado? ¿Por qué motivo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Sí? ¿A qué preferencias o necesidades debe atenderse, considerando a los seres humanos y no humanos de las generaciones presentes y futuras? Y que en medida el capital natural perdido no puede sustituir por capital manufacturado, es decir, el usado por la tecnología humana. Rieschmann trata de valorar la riqueza y el esfuerzo teórico del trabajo de Dodson, pero ¿qué plantea él?
que algunos recelos le ayudan a elaborar su propia tríada de principios. Principalmente critica el olvido de los seres vivos no humanos en el cuadro de Otto. También está considerado que lo no humano, cuando se refiere al valor irreversible de su singularidad de ciertos bienes y procesos naturales, pero que a la hora de pensar en el elemento vida toma un carácter antropocentrista. De este modo pasamos al principio de la precaución. En el principio de la precaución se incluyen unas breves nociones del principio como forma parte del trasfondo teórico o axiológico de la justicia ambiental o ecológica, como ya lo veníamos hablando. Él lo menciona como un principio de marco de esa justicia, donde define la precaución como una actitud por la cual, ante la sospecha razonable de que una acción entraña riesgos, buscan unas alternativas a eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Él le da una relevancia a lo que significa la precaución y las dimensiones de lo que lo comprende. También conecta la precaución como que con el principio u origen de la prudencia o la prónesis, que es una teoría aristotélica. Define la precaución como una modalidad de la prudencia descrita por Aristóteles, atendiendo a esta como una actitud o disposición, a la vez intelectual y práctica, en cierto tipo de saber práctico distinto de la ciencia. Él constituye una guía racional para la acción humana cuando ésta se da en condiciones de incertidumbre. Los alcances del conocimiento científico eran imaginables, pero ahora, ya que el filósofo griego trata a la capacidad creadora y destructiva que ha alcanzado la tecnología, entonces, ¿qué pasa? Sale la incertidumbre también como aplicable a la actualidad. Por eso trata el tema de la precaución. No sabemos exactamente qué pueda pasar. Por eso hay que estar de manera prudente, como lo decía la teoría aristotélica. También tocamos el tema del conocimiento como la precaución, donde entra el falibilismo, presente en autores como Peirce o Popper. La prudencia se traslada en este caso al terreno de la investigación científica, donde lo buscan como una constancia de que en ciencia no se puede alcanzar la certeza, pero no existe un método único que garantice los resultados de la investigación. Entonces, ¿qué busca? No se trata de que busquen adoptar una actitud escéptica, pues el falibilismo distingue la verdad de la certeza, mientras que se puede confiar en la verdad de la mayor parte de nuestro conocimiento. Nunca sabemos con certeza qué parte es en efecto verdadera. De este modo buscan colocar la precaución como una actitud, la conciencia de posibilidad de error en el ser humano, y esta conciencia tiene como consecuencia una práctica o una disposición a mantener abierto el camino de la investigación. De este modo podemos concluir que la justicia ambiental constituye un movimiento y un marco teórico que pertenece a la tercera corriente del ecologismo, que fue donde vimos al comienzo los 4 corrientes que planteaba Allier, y que trata una versión más nueva de que una parte de una visión antropocéntrica débil, donde consideran la naturaleza y los seres humanos como elementos interconectados y que deben tener por tanto un desarrollo en armonía. Estas palabritas me parecen muy importantes, deberían de resaltarlas, donde dice: considera la naturaleza y los seres humanos como elementos interconectados y que deben tener por tanto un desarrollo en armonía. Me gustaría que me dieran sus aportes acerca de los diferentes pensamientos y los diferentes corrientes. Como movimiento activista también, a partir de las luchas locales dirigidas contra el racismo ambiental, se define la desproporcionada e intencionada carga de residuos tóxicos sobre los barrios habitados por minorías étnicas, principalmente la afroamericana. ¿Qué se buscó? Estos grupos de base fueron liderados por mujeres y desde finales del siglo pasado se han ido extendiendo y universalizando, forjando un movimiento que lucha contra la discriminación ambiental sufrida por los sectores vulnerables de todo el mundo. Se encuentra en convergencia con otro movimiento llamado el ecologismo de los pobres. La justicia ambiental ha creado un marco propio que tiene 3 elementos esenciales:
Uno es que defiende el derecho de todos en un medio ambiente no degradado, conectado así con el principio de la sustentabilidad y la justicia intergeneracional. Apuesta por el principio de precaución como política ambiental y en consecuencia tiene el objetivo de invertir el paradigma de protección ambiental dominante, que está basado en una gestión y no eliminación de riesgos y mantiene el status quo de inequidad. También hay otras propuestas teóricas que se conectan en esta defensa de la justicia ambiental, de un lado de la noción que subyace en un principio de responsabilidad ampliado. Sobre esta base se originan los principios de justicia intergeneracional, basados en una solidaridad diacrónica y necesarias para un desarrollo sostenible. Es decir, esta solidaridad se extiende a otras especies y es tanto intergeneracional como intrageneracional. Por eso último, el principio de la precaución se presenta como una actitud científica, práctica y política que debe guiar a la acción humana. Aquí les comparto también las referencias de este artículo para que lo sigan. Cualquier inquietud, estaré pendiente vía WhatsApp para que me den sus aportes de lo que comprendieron o lo que más les llamó la atención de esa investigación.